Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a su canal Milton CSI, donde analizamos casos sin esclarecer o aquellos casos de interés en el pueblo de Puerto Rico y en otras jurisdicciones. Hoy vamos a tocar el segundo día de juicio del señor Pablo Casellas, el convicto asesino de su esposa Carmen Paredes. En este segundo juicio le vamos a ir llevando las incidencias según ocurrieron. Ayer me disculpo, el video por razones que desconozco se cortó en el final. En realidad lo que estaba terminando de decir en esa parte era pues que el testigo no había visto ninguna agresiones físicas en contra de parte de Pablo Casellas hacia su ex esposa. Simplemente habían visto lo que eran las discusiones y en eso quedó. Entonces hasta que se acercaron nuevamente al estrado los abogados y la fiscalía y recesaron hasta el día siguiente. Ese día número 2 de la vista vendría siendo lo que vamos a discutir hoy. Así que vamos a comenzar con los trabajos a las 9:09 de la mañana, cuando llega el juez José Ramírez Luch y presenta a los testigos para el día de hoy, que serían Ignacio Echenique y Andrés Nevares. A las 9:10 entra el jurado, nuevamente compuesto de 6 hombres y 6 mujeres, que son los que van a ser los juzgadores de estos hechos. Son los que tienen a su vez el veredicto para entonces poder determinar si fuese o no culpable el señor Pablo Casellas de los delitos imputados. Ok, comienza con que el médico Luis Ignacio Echenique declara sobre lo ocurrido el 17 de junio del 2012, el Día de los Padres. Ese es el día que el señor Pablo Casellas se levantó como a las 4 de la mañana, el 17 de junio del 2012, domingo, Día de los Padres, madrugó. Entonces, luego de desayunar, se va al campo de tiro para ejercer una de las pasiones que él tiene. Él es coleccionista de armas. Con la mala suerte que cuando estaba entrando encontró el portón cerrado y ahí en el portón se le acercan unos individuos y lo asaltan. Así que vamos a continuar. Eso es para que vayan refrescando más o menos qué fue lo que sucedió ese día. En ese día, el testigo dice que corría bicicleta con 2 amigos y se dirigen a un club de tiro en Dorado, cuando vieron a Pablo Casellas, quien estaba en la carretera y gritaba que estaba herido. El testigo pensó que podía ser un truco para asaltarlos. Dice el testigo: me fijo en este individuo, sudado, sucio, emocionalmente afectado. Temí porque era algo tan fuerte de lo normal, contestó el doctor. Pensé que podía ser un asalto, dijo el testigo. Entonces, a distancia, le pidió que se levantara la camisa. Le vio unas manchas de sangre, pero no era una hemorragia profusa. Cuando el testigo se acercó, el hombre herido le gritó: Miguel. Él contestó: soy Ignacio. Su hermano se llama Miguel. Ahí el testigo se da cuenta de que de que el hombre herido es Pablo Casellas. Lo conocía, aunque no eran amigos, era amigo de su hermano, ¿no? No se veía normal, pero no estaba en situación de vida o muerte, dijo el testigo. Varias veces que había sido sujeto de un carjacking y le habían dado un tiro. Decía mucho Pablo Casellas. El testigo alega que lo que más repetía él era que: mira, fui víctima de un carjacking, me dieron un tiro. Fui víctima de un carjacking, me dieron un disparo. Fui víctima de un carjacking, estoy herido de bala. Esa era la muletilla que estaba usando en el momento don Pablo Casellas. El testigo pensó que los asaltantes podían estar cerca y que debían irse. Él llamó al 911 y otro amigo al padre de Pablo. Testigo recuerda que Pablo vestía una camisa negra abierta y maones. Se veía afectado y lloró, comentó. Además, indicó que Pablo no le dio una versión de los hechos. Me pareció que había pasado por algo traumático, decía el doctor. El testigo dice que no llegaron hasta el club de tiro, sino que caminaron de vuelta por donde habían llegado. La intención de pasar por el club de tiro era mostrárselo a uno de sus 2 amigos, quienes corrían bicicleta esa mañana. El lugar donde encontró a Pablo era solitario, no había casas. Tenía una herida en la parte superior de un brazo, no recuerda cuál. Era compatible con una herida de bala, dijo. Pablo fue llevado en ambulancia al Hospital Auxilio Mutuo, recuerda. A preguntas del abogado Jari Padilla, el testigo define el estrés de Pablo como ansiedad resultante por una situación de peligro. El testigo fue entrevistado por la policía sobre estos hechos luego de la muerte de Carmen Paredes.
Padilla le pregunta si la entrevista fue el día 20 de agosto del 2012 y el testigo dijo que no recordaba, pero que le parecía razonable. El testigo no recuerda si fue contactado por la policía antes de agosto y afirma estar confundido porque también lo visitó el FBI. Recuerda que el FBI estaba haciendo una investigación y el señor Salvador Casellas solicitó una investigación externa con agentes retirados. El testigo dijo que la ambulancia llegó, pero quien transportó a Pablo al hospital fue su padre. Ok, vamos aquí a una parte que nos quedamos. El licenciado Padilla pide permiso para reunirse brevemente con sus compañeros. Hizo una pregunta adicional y terminó con el contrainterrogatorio. La fiscal Isales le pide una descripción de la herida y él dice que podía medir como 1 centímetro. La herida de bala. El testigo dice que la ambulancia llegó, pero que lo transportó al hospital fue su padre. Ok, tenemos una persona que fue víctima de un carjacking. Tiene un médico al lado de él que le está escuchando. Se le hace las gestiones, se le llama a la ambulancia y él no se monta en la ambulancia, simplemente se va con su papá. Culmina el testimonio del médico y decretan un receso de 20 minutos para que el jurado tome su merienda. El abogado Andrés Nevares González testifica sobre lo que pasó el 17 de junio del 2012. Él corría bicicleta con el testigo anterior. El testigo dice que vieron a Pablo caminando por el camino que conduce hacia el club de tiro, pero en dirección hacia la PR 165. Nevares González dice que Pablo estaba solo, sudado, bien rojo, con sangre bajándole por el brazo. El testigo fue quien llamó a Salvador Casellas a petición de Pablo. Acordaron encontrarse en la 165. Nos relató que le habían emboscado 3 hombres a tiro limpio, que la guagua estaba llena de tiros, dice el testigo. El testigo dice que según Pablo, el asaltante le pidió todo lo que tenía y se lo dio, pero que pidió más. Agrega que Pablo le dijo que la parte de atrás de la guagua tenía unas armas y cuando el asaltante se movió, huyó. Bueno, yo no voy a opinar por el momento. Supuestamente Pablo se escondió detrás de unas hierbas altas que allí lo volvieron a tirotear y que los hombres se fueron. Entonces, Pablo salió a la carretera y comenzó a caminar hacia la 165 Norte, donde está el puente de banderas de Toabaja. A preguntas de la fiscal Isales, el testigo dice que nunca vio el vehículo, que le dijo Pablo ni ningún otro. O sea, el testigo no vio el vehículo de Pablo ni ningún otro vehículo en aquella área. Pablo decía que si hubiese tenido con él un arma especial que le gustaba mucho, él se podía defender, relata el testigo. El testigo es aficionado al tiro con escopeta. Asegura que para junio del 2012 en ese club de tiro solo se podía practicar eso. Únicamente había facilidades para tiro de escopeta. Luego se construyeron facilidades para pistola y rifle. Ok, aquí voy a hacer un detente. Pablo Casellas, el Día de los Padres, no es cualquier otro día, domingo Día de los Padres, en una familia perfecta como la que él describe, él no se queda a celebrar con su familia. Él decide dejar a un lado a su esposa, a sus hijas e irse al polígono. Estando en el polígono, que es un polígono que él conoce, que es un polígono para utilizar el tiro de escopeta. Él se lleva rifles y pistolas, sabe que no lo van a dejar tirar, porque si ese polígono está preparado para un tipo de arma, no le van a dejar tirar con las otras. Y va un día que está cerrado. Y qué casualidad que cuando se para en el portón, entonces lo asaltan. A pregunta del abogado Padilla, asegura que facilidades no se pueden usar para tirar con otras armas. Testigo dice que fue entrevistado en múltiples ocasiones por la policía y que no recuerda fechas exactas. El testigo comenta que Pablo estaba exaltado, nervioso y lucía con coraje por lo que le habían hecho. Culmina su testimonio el abogado Andrés Nevares. Al retirarse, le estrecha la mano al abogado de defensa Arturo Negrón. Abogado, deben ser compañeros. Él termina su testimonio, va y le da la mano al otro abogado y camina. Entonces a las 1:37, a las 11:14 de la mañana, se recesa hasta las 1:30 para el almuerzo y reanudan a las 1:37 cuando el próximo testigo será el agente Rodolfo González. El agente González es el tercer testigo del día y el sexto en lo que va de juicio. El agente González narra lo que ocurrió cuando atendió la querella del supuesto carjacking de Pablo Casellas.
Él me indicó que había 3 individuos trigueños con acento dominicano que había escuchado tiros y que se paró frente al portón del polígono. Dice el testigo que le comentó Pablo. Dijo que un individuo trigueño le indicó muévete para el lado. Le hizo varios disparos y lo hiere, según alega Pablo Casellas. Que se rompe el cristal, dice Casellas, se tira siguiendo corriendo y los individuos en el carro se fueron, declara la gente. Pero ven acá. No quiero adelantarme mucho, pero el Pablo Casellas dice que el individuo se monta en el carro, le dice muévete para el lado, le entra a tiros dentro del carro a él, rompe el cristal, por ese cristal se tira y se le escapa a los individuos y los individuos se llevan el vehículo. Pero el vehículo apareció en el mismo lugar. El vehículo se lo llevan los pillos, corren con todo tiroteo, hacen todo lo que hicieron y dejaron el vehículo prácticamente al lado. El vehículo fue encontrado en un pastizal, tenía los casquillos de bala en la parte de atrás y ahí mismo los cristales rotos. El agente González dijo que vio el polígono cerrado y que 2 armas que Pablo dijo que tenía en el baúl no estaban. Esas armas eran una pistola FN 5.7 color crema y un rifle calibre 22 color negro. Disculpen. Esa es el arma que utilizaron aparentemente para asesinar a Carmen Paredes, la que le robaron un mes antes a él en ese carjacking. El agente le respondió que le preguntaría cuántas veces hiciera falta porque era su investigación. Perdóname. El testigo, Pablo Casellas, le dice al testigo, que es el agente, que se molestó con tanta pregunta y le dijo, pero van a seguir preguntándome. Le dijo al guardia molesto por la pregunta que le estaba haciendo el agente. Y el agente le dijo, mira, yo te voy a preguntar cuántas veces haga falta porque esta era mi investigación, ¿sabes? Y yo te voy a preguntar las veces que yo quiera. Hay que tener pantalones, te hacen un carjacking, el policía está tratando de buscar detalles, a ver cómo te ayuda y tú dices que estás cansado de las preguntas. Tú hubieses quedado en tu casa, allí no te asaltaban, no te hacían el carjacking y compartes con tu familia. Era más lógico, así no te molestas porque la policía te haga preguntas. Sobre la apariencia de Casellas, el agente comentó que estaba en perfectas condiciones, se veía normal. Me estuvo raro que se haya tirado por la ventana sin hacerse nada, dijo el testigo y la defensa objeta. Claro, la defensa va a objetar porque le están matando la coartada a su cliente. Si a uno le disparan y uno se tira por una ventana rota, a caer al piso, lo menos que debe tener es un rasguño. Lo mínimo, un rasguño y una cortadura con los cristales. Ok. El agente González dice que el padre de Pablo Casellas, o sea, el ex juez federal Salvador Casellas, todo el tiempo tenía el teléfono en el oído. Mientras él hablaba con Pablo, el papá tenía el teléfono en el oído. Bueno, quizás estaba esperando hacer una llamada, quizás tenía una persona en la otra línea escuchándolo, lo que estaba pasando. No sé, pero esto es especulando nosotros acá del por qué tenía que tener el teléfono en el oído. En el contrainterrogatorio del licenciado Jari Padilla, el testigo admite que solo entrevistó a Pablo Casellas y a un paramédico. El supuesto carjacking ocurrió en el ramal 22 que interseca con la PR 165 y el testigo cuenta que la entrevista con Casellas ocurrió en esa intersección y que se movieron en carro hasta donde estaba el otro vehículo. Otro agente, que el testigo no sabe quién es, tiró por la frecuencia policíaca radio donde estaba el vehículo. El agente González señala que fue el policía la que dio con el vehículo, no fue Casellas quien lo dijo. Había una controversia de que Pablo Casellas había encontrado el vehículo y aquí el testigo está diciendo que lo encontró la policía. El testigo no examinó el vehículo, lo vi por fuera, señaló. Dice que observó una cartera de mujer blanca, una cartera de hombre negra y una carpeta. Estos objetos no los examinó, ni sabe a quién pertenecían, dijo el agente. Se proyecta el jurado una foto de los objetos hallados en la escena. El testigo realizó una segunda entrevista a Casellas en el lugar donde estaba el vehículo y al terminar el 6C tomó jurisdicción. Claro, el agente interventor, el agente que viene por primera vez a recibir la querella, él toma todos los datos posibles y entonces refiere, según el delito, a los agentes que van a investigar. En este caso, pues lo refirió al 6C. Tras un intercambio de preguntas y respuestas con el abogado Jari Padilla, el testigo dice que examinó 2 lugares. Esos lugares fueron frente al portón del polígono, que es donde supuestamente se hizo el carjacking, y donde apareció el vehículo, pero eso no lo apuntó en sus notas.
Testigo reconoce que en la primera entrevista de Pablo no tomó nota, pero en la segunda sí. El agente González declara que apuntó los detalles relevantes de la conversación con Pablo, pero luego cambia y asegura que lo apuntó todo. Padilla enumera los detalles que el policía no escribió. Apuntándolo en su bolígrafo, le pregunta, ¿se le quedó? El jurado se ríe cuando el abogado Padilla dice que 8 losetas equivalen a 16 pies y el juez lo corrige diciéndole que son 8 pies. Las losetas en el tribunal son de a pies cada una, licenciado. Desde una distancia de 8 pies aproximadamente fue que el testigo miró la guagua. Dice que no se acercó porque tenía que esperar a los agentes de robo. El juez regañó a Padilla cuando, por decirle al testigo, no se me desvíe, ¿sabes? Estaba el juez tratando de poner la paz porque a veces en el furor de estos contrainterrogatorios, pues tanto testigos como abogados se ponen un poquito hostiles. Y aparentemente la pregunta que le hizo el licenciado Padilla al testigo, al juez no le gustó. Ahora el testigo señala que sí se acercó como a 3 pies del vehículo para tratar de observar las armas que Casella le dijo que tenía en el baúl. El abogado interpreta una anotación de T-shirt y Mahón en los papeles del agente como descripción de Casellas, pero el agente lo niega. El agente asegura que esa era la ropa que vestían los supuestos asaltantes y que no notó qué ropa tenía Casellas. Luego de otro no recuerdo del testigo, Padilla dice, oiga, ¿pero usted se preparó para esta vista? Y el fiscal pide ir al estrado, acercarse al estrado. ¿Sabe? El abogado está tratando de minar la credibilidad y la habilidad que tiene la gente para investigar. Y cuando el no recuerdo, que uno como agente no puede ir con esos no recuerdo porque el abogado tiende a tratar de hacer cantos a uno, le dice, pero venga acá, ¿usted se preparó o no se preparó para esta vista? Ahí es que entonces Fiscalía objeta y solicita acercarse al estrado y ahí van a discutir la relevancia de esta pregunta. Okay. Luego le preguntan, ¿usted no rindió un informe que recoja la totalidad de su investigación? Le pregunta Padilla y le dice, no, responde el agente González. El testigo acepta que la información que no incluyó en el informe escrito lo guardó en su memoria. Amigos, en mi primer libro yo lo escribí, lo voy a decir ahora y creo que lo diré siempre. Yo tuve un sargento de la policía en la división de drogas y él me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar y es que la memoria es infiel. La memoria te traiciona cuando menos te lo esperas y tú lo que crees que es totalmente 100% cierto, cuando vas a los datos escritos, la memoria te falló. Así que recuerden eso, la memoria es infiel. Ok, continuamos. El testigo no recuerda cómo estaba vestido Pablo ni la ropa que tenía. La ropa que tenía que ocupar, la ropa no se tenía que ocupar, dice el testigo. Que sepa yo, no había que ocuparle la ropa. Señaló la gente, dijo desconocer si hay un protocolo para ocupar ropa. En el redirecto, el fiscal Sergio Rubio, el testigo, aclara que a él le correspondía la investigación preliminar y el 6C luego asumiría la pesquisa. Jari Padilla lleva a la gente a admitir que nada le impedía redactar un informe largo, pues podía agregar páginas. El testigo realizó un informe de 2 páginas. Mire, en la intervención, cuando llegue la gente, yo voy a poner, pues mira, 3 individuos le hicieron unos disparos y un kayaking. Punto. El desarrollar la investigación lo van a hacer los agentes del CIC, los agentes de robo. ¿Sabes? En realidad, él lo podía hacer, sí, lo podía hacer, pero ¿para qué? Si la entrevista del inicial era saber quién es la persona, qué delito cometieron y hacia dónde se va a referir. Eso es lo que hace el agente interventor. Culmina el testimonio del agente Rodolfo González y el juez decreta un receso de 20 minutos para que el jurado meriende. Se reanuda la sesión a las 4:25 de la tarde entre el jurado y llaman al cuarto testigo de hoy, Ricardo Costales. Costales es un agente de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6C de Bayamón. Costales llegó a la escena del supuesto carjacking junto al sargento Rosario, y se entrevistó con el agente Rodolfo González, que fue el tercer testigo del día. El testigo dice que el vehículo estaba en la maleza, al lado de la carretera, y tenía roto el cristal derecho y trasero. Costales relata que Pablo Casellas dio información contradictoria sobre cómo ocurrió el carjacking. Aquí empezamos ya. Pablo le dijo al agente Costales que iba en su guagua pasando por la entrada del polígono cuando escuchó 4 detonaciones y le impactaron el carro.
que puso el vehículo en parking y salió corriendo hacia el polígono. Entonces salió de la maleza un hombre trigueño oscuro, enmascarado, con una media negra en la cara, le apuntó con un arma de fuego y le pidió sus pertenencias. Casellas le dijo que cogiera todo. Dijo, pero esto no fue lo que él dijo ahorita. Pablito, tú habías dicho que estabas en el portón estaba cerrado y se te acercó un individuo al carro y te dijo muévete y entró y te disparó. ¿De dónde salió este enmascarado? Bueno, Pablo le pidió al enmascarado que no le hiciera daño y el hombre le dijo que se moviera al asiento del pasajero. Ahí el agente le dice que cómo le pide que se mueva al asiento si ya estaban fuera y cambió la versión. Te cogieron, Pablito. La segunda versión es que cuando iba en la guagua frente al polígono, un hombre salió de la maleza, lo encañonó y le ordenó moverse al asiento del pasajero. El agente relata que Casellas le dijo que sintió un impacto de bala en el brazo. Ok, vamos a corregir esto. Mire, yo lo he dicho sin número de veces y yo se lo he dicho a los compañeros de la prensa y yo se lo he dicho a todo el mundo. Los cuerpos no reciben impactos de bala. Y esto lo aprendí con un buen amigo, con el fiscal Yamil Juarbe, que es el fiscal que está atendiendo el caso de Jensen. Mire, los cuerpos reciben heridas de bala. No mueres de un impacto de bala. Yo puedo tomar una balita y tirármela en el pecho y eso me impactó y no me hizo daño. El cuerpo recibe heridas. Las superficies reciben impactos. Vamos a dejar eso claro. Heridas en el cuerpo, impactos en la superficie. Pues repito, la segunda versión es que cuando iba en la guagua, el tipo se le acercó y dijo, muévete al lado. El agente relata que Casellas le dijo que sintió un impacto de bala en el brazo y que se rompió el cristal. Por ese mismo cristal se tiró Pablo Casellas porque no logró abrir la puerta, dice el testigo. O sea, me disparan y me da tiempo de tratar de abrir la puerta y como no la puedo abrir, de brincar y tirarme por el cristal. Y a todo esto, el que me disparó solamente para montarse, no hace nada. Ahí se pone hostil, me dice. Ustedes no me creen. Recuerda el testigo que expresó Pablo. Yo le digo que lo que él me dice me tiene que cuadrar, dice el agente Costales. Mira, si tú la versión que estás dando no me cuadra, yo como agente te lo voy a decir, mira, lo que pasa es que tu versión es contradictoria con las primeras que me estás dando. No es para que te molestes, es que sabemos que están mintiendo este pedazo y lo que queremos es que nos digan la verdad, chicos, porque así es la única forma de cómo podemos ayudarte. El padre de Pablo, Salvador Casellas, se acercó y le notificó al policía que llevará a su hijo al hospital porque se encontraba mal de salud. En fotos proyectadas en sala, testigo muestra los dos lugares donde examinó y no halló casquillos de bala ni cristales. Los sitios son el portón principal que da acceso a la ramal 22, ubicado en la carretera 165 y el portón del polígono. Adiós, cara. Le hacen el kayaking en la entrada del polígono, en el portón. Ya él dice que la persona lo encañonó, se metió en el carro, disparó y él se tiró por el cristal y salió y corrió. Y que después le dispararon según él se escondía en el malezal. Pero no habían vidrios rotos. En ninguna de las dos escenas habían vidrios ni cristales rotos. ¿Dónde entonces le rompieron los cristales a ese carro? ¿Por dónde te tiraste, Pablo? Que los cristales no se vieron en el piso. Entonces el vehículo se halló en la misma carretera, por un poquito más adelante de donde fue el supuesto kayaking. Allí había un proyectil calibre 22 y un proyectil 380. Un proyectil deformado y un blindaje. Costales dijo que el registro del carro no le completó la policía porque se les notificó que el FBI asumiría jurisdicción. O sea, ya la gente dice, mira, yo no terminé con esto porque me dijeron que el FBI iba a tomar jurisdicción. Y después lo dejó así. Ya te dijeron, no bregues con esto, que el FBI va a tener la jurisdicción. Ok. Ahora el abogado Juan Ramón Acevedo dirige sus preguntas a las supuestas dos versiones que dio Casellas. Compara con notas de la gente. En las notas el agente puso las dos versiones. Acevedo las leyó. Ahora pregunta sobre otra cosa. Acevedo regresa con las versiones. Agente escribía mientras escuchaba a Pablo, por eso aparecen ambas. Bueno, yo escribo lo que me dice el intervenido. Nada, en medio de dos versiones yo escribí dos versiones, en medio de tres yo escribo tres, a cuál yo le di credibilidad es otra cosa. Pero bueno, ya con dos versiones de un mismo hecho, en el momento que pasaron, ya algo me está diciendo que están mintiendo.
o que estás bien enajenado y bien lejos de lo que es la realidad, Pablo. Porque te pasa algo y tú puedes decir, sí, eran 4 con 3 almas y después decir, no, yo creo que eran 4 almas. Y pues, pero decir que afuera te cogieron y te encañonaron y te obligaron a montar en el carro, y en otra decir que tú estabas en el carro y te obligaron a moverte al lado y te tiraste por los cristales y no habían vidrio, ¿sabes? Ya estás apretadito en esa declaración. El agente Costales dice que la herida de Pablo Casellas era en la parte de abajo del bíceps derecho. Ok, bíceps derecho, la parte de abajo. En estas cositas que se nos caen un poquito. El testigo explica que no se ocupó la ropa de Casellas porque eso suele hacerse en el hospital y el FBI acogió la investigación. El acusado casi siempre observa al testigo mientras habla, aunque también mira a sus abogados, tiene juntas las manos. Los miembros del jurado tienen toda su atención puesta en Acevedo y el testigo Ricardo Costales. El testigo admite que nunca le preguntó a Pablo en cuál de los 2 portones fue el suceso. Bueno, pero ninguno de los 2 encontraron cristales. La evidencia ocupada por el testigo fue entregada al Instituto de Ciencias Forenses el 17 de julio del 2012, 3 días después de la muerte de Carmen Paredes. O sea, la evidencia del 17 de junio, del Día de los Padres, le entregaron 3 días después del asesinato, un mes completo, el 17 de julio. Entonces termina el testimonio del agente Ricardo Costales y el juez recesa hasta el otro día. ¿Quiénes tenemos mañana? En resumen, la fiscalía sentó hoy a declarar a 4 testigos en lo que va de juicio. Así que ya vemos en este segundo día de juicio, lo que están tratando es de sentar las bases fiscalía, de que ya la persona venía planificando lo que sucedió con Carmen Paredes, porque imaginen que el arma que utilizan para asesinar a Carmen Paredes es la misma que a él le roban un tiempo atrás. Aparte, él tiene los agentes que dicen que su versión era contradictoria, que se contradecían entre sí y que no concordaban con la escena. Aparte a eso, pues la hostilidad que tenía supuestamente el testigo o el perjudicado, en este caso acusado, de que se le hiciera preguntas relacionadas al caso. Así que pues, esto es lo que alega el señor Casellas, que le había sucedido, pero los agentes con la experiencia que tienen sabían que algo estaba pasando, algo estaba mal en este caso. Así que nosotros vamos a continuar mañana con el día 3 del juicio. Yo les voy a seguir subiendo información y unos videos relacionados. Y gracias a ustedes por estar acompañándome. Como les dije, estamos a su disposición. Tienen el email de nosotros y la información de nuestra página para que se unan al grupo de Facebook. Somos sobre 29,000 personas en Facebook que nos gusta hacer ejercicios de lo que es la criminología y la ciencia forense. Así que están cordialmente invitados. Gracias a ustedes por estar conmigo. Recuerden darle like al video y compártelo. Y nos vemos pronto con otros casos adicionales y mañana con la continuación del día 3 del juicio en el asesinato de Carmen Paredes por su esposo Pablo Casellas Toro. Gracias a ustedes y nos vemos pronto.